Bueno, muy bien, arrancamos entonces, Segunda clase. El tema que vamos a ver en esta segunda clase es Dios creador, o sea, el hombre creado y redimido en Cristo. Y de allí vamos a tratar de concluir algunas ideas respecto del fin de la creación, según el plan de Dios, ¿sí? Y de las cosas que nosotros habíamos dicho la semana pasada, más o menos como para hacer una especie de nexo entre algunas cuestiones que planteamos, traje a colación un párrafo del padre Petit de Murat en el libro El Buen Amor. La verdad que el padre Petit de Murat, en el tema que nosotros estamos queriendo encarar, que es una antropología cristiana, el padre Petit es ineludible. O sea, cualquier texto del padre Petit, por ejemplo, estructura psicológica esencial del hombre, o el libro El Buen Amor, o El Amanecer de los Niños, es decir, cualquiera de esos textos nos ponen de frente directo a lo que nosotros quisiéramos plantear en este curso. O sea, es más o menos hacer el mismo planteo que ustedes lo tienen a mano en toda esa obra maravillosa del padre Petit, que tiene sin duda una intuición muy particular para llegar al fondo de cuestiones muy, muy elevadas, con un lenguaje muy accesible y además de una lectura, digamos, breve, ¿no? Como dice el adagio ese, ¿no? Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Bueno, en el padre Petit parecería que son 3 veces buenos, porque, digamos, tiene la profundidad, la gracia y esa facilidad de decir con palabras esenciales lo que por ahí a uno le lleva mucho trabajo exponer. Así que, bueno, encontré, digamos, un montón de referencias en ese magisterio y digo, bueno, voy a decir lo que propone acá el padre Petit, porque sirve de puente entre una clase y la otra, ¿no? Que tal vez la clase anterior como que nos dejó una sensación un poco, digamos, oscura porque nosotros planteamos el punto de partida, que es el contexto del ser humano en la actualidad. Bueno, el padre Petit dice esto, miren qué interesante: todo está perdido, absolutamente todo. Si confías en tu mente, la mente que has recibido de este mundo, estás perdido. Todo ha sido prolijamente cambiado, sustraída la verdad con toda su paciencia y obstinación. En cuanto pienses una cosa por ti mismo, estás perdido. Así está la grieta que aprovecha Satanás para llevarte al infierno. Cualquier principio de este mundo que aceptes, estás perdido, porque el sistema de confusión es total. El sistema de mentiras es total. No hay nada que se haya salvado. En otras épocas quedaba algo de eso y ahora no queda nada. Hasta ahí el párrafo que quiero decir. Está viendo lo mismo el padre Petit, con un par de décadas de anticipación, ¿no es cierto? Porque el padre Petit murió en el año 72, o sea, hace ya 50 años. Y sin embargo el síntoma, digamos, era igual, el ambiente que se respiraba era igual, y tal vez el padre Petit estaba viendo más de lo que se veía, ¿no? Es decir, esa mirada profética que tiene mucho más agudeza para ver con antelación cosas que van a suceder mucho después. Bueno, tal vez algo de eso también había. Entonces, es el punto desde donde también arranca el padre Petit para ver en qué se ha perdido la profundidad que hay en la naturaleza humana. Y bueno, entonces, yo digo, para recuperar la mirada respecto del ser humano, hay que ir a la esencia del problema humano, que es ver el hombre creado y redimido en Cristo. Es decir, el único camino para restaurar esta humanidad decadente es hablando de lo esencial que hay en el hombre, que es el acto de ser creador, que puso todo en orden, ¿no? Entonces no vale la pena hacer una antropología filosófica queriendo como evadir un poco el problema de Dios, o sea, el problema de la creación, ¿no? Es una cuestión un poco tramposa porque nos obliga, al quien quiera hacerlo, a quitar de encima el problema central.
¿no? Entonces, bueno, hoy nos corresponde, digamos, tratar de este tema que tal vez pertenece, digamos, al orden de los saberes de catequesis inicial, ¿no? Que el hombre es creado por Dios, ¿sí? Que es creado a imagen y semejanza de Dios, que es lo que vamos a ver, y que es además redimido por Cristo. Bueno, esto, digamos, es como tal vez una verdad central dentro de toda la predicación cristiana, y además es un tema apasionante y profundo por todas las cosas que supone, que a veces uno, digamos, en una lectura un poco acelerada o superficial, a veces no alcanza a pescar. Bueno, sobre esto podría decir yo que tal vez muchas de las religiones del mundo, de la historia del hombre, han pretendido entender esto de que el hombre es producto de un acto divino, pero el concepto de creación, es decir, que el hombre sea creado exclusivamente por la mano de Dios, o sea, no solo es exclusivo del cristianismo, sino que además es insospechado para otras tradiciones. Es decir, que la doctrina cristiana, a partir del misterio de la encarnación, además, introdujo esta novedad, que a ninguna otra religión se le ocurrió, que no pudo ser soportada incluso por ninguna mente humana, como dice el apóstol San Pablo, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre acerca de lo que Dios tiene escondido, ¿no? Es decir, el misterio de la presciencia divina y la providencia divina respecto de su poder creador. Muchas tradiciones filosóficas o religiosas han entendido el origen del hombre en un sentido más bien emanantista, es decir, que el hombre proviene de lo divino en un sentido de ¿cómo se dice?, derramamiento de lo divino en una sola cosa, en un solo ser, que es la naturaleza, digamos. Este es como un error antiquísimo, que incluso llegó a ser muy fuerte en la tradición neoplatónica con Plotino, por ejemplo, en el siglo I a.C., y tuvo mucha influencia. Y de repente volvió a surgir esta idea en muchas circunstancias históricas. Es decir, la idea de que Dios hace las cosas como un desbordamiento de sí mismo y creando una única naturaleza, es decir, esto que los filósofos han llamado como el monismo, es decir, que no existe una naturaleza y una naturaleza divina, es decir, un orden natural y un orden sobrenatural, sino que todo es divino. Y que la creación entera surgió de la esencia divina que se derrama en las cosas, pero sin confusión alguna. Entonces el problema que se plantea aquí es que se entiende al ser humano como una especie de producto o accidente de la esencia divina, es decir, el hombre creado, el hombre temporal o el hombre histórico no es más que una especie de transcurrir del único Dios que se derrama en todas las cosas. Bueno, esto es un error antiquísimo, como digo, pero además surgió de vuelta en la modernidad con Leibniz, se volvió a afirmar de vuelta con Spinoza o con Hegel, más que nada. En Hegel hace, digamos, esta concepción, hace un desarrollo teórico vastísimo, porque además Hegel es como el representante número uno del idealismo, ¿no? Donde la razón, digamos, intenta ya meter adentro de sí toda la realidad en una especie de caja donde no hay explicación fuera de la razón. Obviamente que en esa concepción lo divino es entendido en este sentido. Ahora bien, la idea de un Dios creador que hace al hombre a su imagen y semejanza en un acto de creación que lo pone a Dios mismo como causa primera de todo, es un misterio exclusivamente cristiano. Y bueno, en este acto creador de Dios supone también, en cierta forma, un acto que viene por necesidad. Es decir, nosotros lo que vamos a ver es cómo Dios crea,
y intentar de ver, digamos, qué significa la creación del hombre. Esta idea de la creación supone que Dios crea las cosas copiando el modelo que hay en el entendimiento divino. Y de acuerdo al modelo que hay en el entendimiento divino, las cosas se plasman en su ser a través del acto creador. Es decir, que Dios piensa las cosas y después las pone en el ser. Y este permanecer de las cosas en el entendimiento divino explica más o menos esta idea de que la segunda persona de la Santísima Trinidad es el Logos, es el mismo entendimiento divino que hace todas las cosas a través de su palabra, digamos, ¿no? Es decir, es la palabra que se vuelve todas las cosas a modo de causa ejemplar, es decir, las ideas que están en Dios desde toda la eternidad se copian y se plasman en el acto creador y se vuelven esencias creadas, ¿no? Naturaleza creada. Es también muy, muy importante porque uno dice, bueno, Dios crea todas las cosas y están allí en el universo entero, pero el universo entero, la creación entera, no se justifica sino solamente hasta que Dios crea el hombre. Porque a Dios, creador, digamos, no le importa que se quemen estrellas en el universo, o que en la Tierra hayan animales correteando por la superficie del planeta Tierra. No tiene sentido. En realidad el sentido de la creación viene, es decir, la creación se justifica plenamente con la existencia del hombre. Sin el ser humano, toda la creación entera parece no tener sentido. ¿Por qué? Bueno, esto que digo es fundamental porque muestra de alguna manera todo el plan salvífico del hombre. Es decir, Dios crea todas las cosas por una sobreabundancia de amor. Es decir, el acto creador supone que Dios no puede de alguna manera permanecer en sí mismo, sino que tiene que convidar su perfección en las criaturas. Ahora bien, estas perfecciones que se van derramando hacia las criaturas, sacándolas de la nada, porque esto también es fundamental, digamos, el acto creador supone que Dios saca las cosas de la nada y las pone en el ser, les da Dios el acto de ser, es decir, la subsistencia, la existencia, se las otorga a Dios directamente. Implica, digamos, que todas las cosas tienen en Dios su razón suficiente, pero se cierra el ciclo de la creación cuando aparece el hombre. Porque en el hombre está contenida toda la perfección de la naturaleza y además la participación de la perfección divina fundamental. Esto ya lo vamos a ver. Esto supone, digamos, un misterio muy profundo, el tema del acto creador del hombre, hecho imagen y semejanza, a imagen y semejanza de la naturaleza divina, ¿no es cierto? Es suficiente para comprender también todo el misterio del hombre. No sé si me van siguiendo. Porque del acto creador deriva nuestra forma de entender no solo el acto mismo por el cual Dios crea al hombre, sino también queda plasmado, digamos, todo lo relativo a la existencia humana. Es decir, el origen, el fin, el destino del hombre y la providencia. Es decir, todo aquello que Dios planeó para el hombre está contenido en la idea del acto creador. Pero también está contenido en el acto creador el sentido del sufrimiento, del dolor y del mal en el mundo. Es decir, entender el misterio de la creación implica también meter la razón, hasta donde se puede, meter, digamos, el entendimiento entero para comprender totalmente la naturaleza humana respecto de estos problemas fundamentales. Es decir, el destino, la salvación eterna, la providencia, las acciones de Dios a través de la historia del hombre, y esto tan importante que al mundo hoy en día le preocupa tanto, ¿no? El tema del dolor y el sufrimiento. Por ahí el hombre moderno está distraído, como decíamos la clase pasada, distraído de las verdades esenciales. Se suele inquietar preguntando por qué, si hay un Dios, existe el dolor en el mundo, el mal o la fatalidad.
Bueno, todo el mundo, digamos, con sus maldades, con sus perversiones, con sus fealdades, con sus fracasos, solo adquiere luz esto a la luz del misterio del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque los hombres reniegan de esta verdad fundamental, en el misterio de la creación está contenida toda la respuesta posible a la existencia del hombre. Es decir, que no vamos a poder responder jamás al problema de la inquietud fundamental que tiene el hombre si no es solo la luz de la creación. Por eso, enfrentarse con el drama humano supone, de principio, no esquivarle a la cuestión de la creación. Es decir, Dios como causa primera de todo lo creado. Si yo recorto esa parte, entonces todo lo demás se queda sin fundamento. Sí, Ari. Hay una cosa que por lo menos no me termina de cerrar, porque lo bueno, lo bello, no puede crear lo malo. O sea, eso quedó en manos del hombre. Sí. No, No. A eso voy justamente, digamos. O sea, yo planteo que son realidades que existen, ¿sí? Ahora, ¿cómo se entienden? Claro, se entienden desde el mismo plan de Dios. ¿Qué significa? Que Dios, cuando creó todas las cosas, quiso hacer algo más perfecto. ¿Y qué significa hacer algo más perfecto? Crear a alguien a imagen y semejanza de Él. ¿Y qué es crear algo a imagen y semejanza de Él? Algo que imitara sus perfecciones esenciales, que son la inteligencia y la voluntad, digamos. En Dios son inteligencias y voluntad infinitas, en estado de perfección pura. Bueno, Dios quiso crear una criatura a quien le pueda dar participar de esos dos atributos o de esas dos facultades o potencias. Vamos a poner esta imagen. Vamos a suponer a imaginar a Dios como un ingeniero súper inteligente que inventa una computadora, ¿no es cierto? Inventa una computadora y la programa para que la computadora todos los días y a cada rato le diga te amo. Y le sea fiel. Entonces el tipo la programa, la computadora todos los días le dice te amo, te sigo, te adoro, a cada rato. Entonces el tipo está contento porque su computadora le dice todo el tiempo que lo ama. Uno dice, ¿es perfecta esa creación? No. ¿Por qué? Porque en la infinita misericordia y amor de Dios, Dios tuvo que hacer algo arriesgado, que es crear una criatura con libertad para que le diga el te amo eligiéndolo. O sea, el verdadero acto de amor implica un acto de libertad. Y así creó los ángeles, a quien les dio un acto de libertad, pero como los ángeles son espíritus puros, el acto de libertad fue un acto infinito, es decir, se los dio por una única vez. Y lo que eligieron los ángeles por una sola vez quedó definido para siempre. Entonces los ángeles tuvieron la oportunidad de elegir a Dios o no, es decir, el decir, ¿serviré o no serviré? Entonces eligieron amar a Dios, pero en los ángeles fue una sola vez. Entonces los que eligieron no se perdieron, y los que eligieron sí quedaron eternamente unidos a Dios. En el ser humano no puede ser así porque nosotros somos finitos, es decir, no somos inteligencias puras, no somos espíritu puro, somos espíritus encarnados. Entonces nuestro acto de voluntad está limitado, condicionado por el transcurrir de nuestra existencia temporal. Es decir, mientras nosotros existimos bajo el yugo de la carne, estamos obligados a confesar a Dios esa fidelidad permanentemente en actos de fe, de adoración, de retribución, que sean, digamos, permanentes y que se renuevan día a día. Esto es importantísimo porque además nos ayuda a entender el misterio mismo de la religión. Es decir, fíjense ustedes que muchos hombres dicen yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia porque a mí me parece que eso es una estupidez, porque no estoy de acuerdo con la iglesia, porque qué sé yo. Y digo, pero hay una incongruencia terrible, porque si vos crees en Dios, se supone que a Dios le tenés que rendir algo. Es decir, porque la cuestión elemental de la religión consiste en realizar un acto de justicia para con tu Creador. Y ese acto de justicia implica adorar,
hacer reverencia y servir, como dice el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. Entonces, lo que sucede es que no hay una conciencia verdadera de este misterio de fondo. Por eso digo, hay que entender el misterio del hombre creado y redimido en Cristo, entendiéndolo como el hombre sacado de la nada por un acto de creación que implique una causa primera absoluta. Es decir, Dios como causa absoluta de todo lo creado. No sé si se entiende más o menos. El tema sería, daría para desarrollar, digamos, toda la otra cuestión que tiene que ver con la voluntad torcida, con la naturaleza caída, con cómo el hombre, digamos, tuerce todo este orden creado y evidentemente viene el mal y toda la decadencia. Algo de eso vamos a hablar, porque si yo digo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, bueno, tenemos que ver qué implica entonces esta participación con las perfecciones divinas en el ser humano y hasta dónde las podemos nosotros expresar. Bien, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 32, dice: en el hombre existe una cierta semejanza imperfecta con Dios en cuanto creado a su imagen. Por esto puede decirse que el hombre es hijo de Dios por ser creado a imagen de Dios. Es decir, la primera noción que nos aproxima al misterio de Dios como hombres es esta participación en su primera semejanza, ¿no? Ya vamos a ir viendo algunos párrafos que seleccioné del doctor Angélico que nos pueden ir conduciendo mejor a comprender este misterio. Dice también Santo Tomás, en la primera parte, cuestión 93, en todas las criaturas hay una semejanza con Dios. Solo en la criatura racional se encuentra la semejanza de Dios como imagen. Esta representa en semejanza específica, mientras que el vestigio se representa como efecto, que limita su causa sin llegar a la semejanza específica. Santo Tomás de Aquino dice que Dios es imagen en la criatura racional, es decir, en el hombre, y en las demás criaturas es vestigio. Es decir, en la creación nosotros encontramos vestigios de Dios, pero en el hombre encontramos imagen y semejanza. Significa que yo, por el orden de lo creado, puedo llegar a encontrar a Dios. Es esto, o sea, Dios está de alguna manera presente y patente en su creación, pero solamente es imagen en la criatura racional. Sigue Santo Tomás en la misma cuestión. Es evidente que la semejanza específica se toma de la última diferencia. A Dios se asemejan las cosas, en primer lugar, en cuanto que son. En segundo lugar, en cuanto que viven. Finalmente, en cuanto que saben o entienden. Es evidente que solo las criaturas intelectuales son, propiamente hablando, imagen de Dios, dice Santo Tomás. Es decir, en cuanto que saben y entienden. Bueno, aparte, además, el concepto de imagen añade al de semejanza la característica de origen o procedencia, como decíamos hoy. Así como el Hijo es imagen del Padre, el Verbo es imagen unívoca y perfecta, y el hombre es imagen análoga e imperfecta de Dios. Es decir, el Verbo, Cristo, es imagen plena y perfecta de Dios. Por aquello que dice la Escritura, ¿no? Jesús, la imagen de Dios Padre. Es decir, el que ve al Padre me ve a mí mismo, ¿no? Jesús es la verdadera imagen, la imagen perfecta. En cambio, en el ser humano, en el hombre es imagen analogada. Es decir, una participación analógica e imperfecta. En la Escritura se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y no que es imagen suya, para indicar que Dios sobrepasa infinitamente su perfección, que Dios sobrepasa infinitamente en perfección la imagen suya que existe en el hombre. Es decir, la criatura es imagen suya. Es
es hecho a su imagen y no es imagen suya. Es decir, para mostrar esa infinitud, esa desproporción que hay entre su propia naturaleza y la copia que hay en el hombre. Así también dice Santo Tomás: el hombre es imagen por la semejanza, y por la imperfección de esta semejanza es a imagen, puesto que la semejanza perfecta de Dios solo puede darse en la identidad de naturaleza. Su imagen se da en el Hijo. Su imagen se da en el Hijo. En la criatura se da de manera imperfecta, es decir, a imagen. Como la imagen del Rey en su Hijo natural, mas en el hombre como en una naturaleza ajena. Es cual la imagen del Rey en una moneda de plata. Una cosa es el Hijo del Rey y otra cosa es la imagen del Rey en una moneda de plata. Fíjense la analogía justamente que usa Santo Tomás. Bueno, un poco para meternos. Esta cuestión, digamos, funda las bases de una antropología realista, en el sentido de que nos permite entender el hombre en profundidad. Sin esto no se entiende nada. No se explica ni siquiera el modo en que el hombre encamina su alma hacia Dios. No se entiende, sin esto no se entiende tampoco el modo en que Dios trata a la criatura cuando la llama y la acerca y le da dones, le infunde virtudes y además puede inhabitar en él. Es decir, justamente porque es imagen y semejanza, algo totalmente impensado para ninguna tradición. Es decir, o Dios es lo absolutamente otro, para las tradiciones paganas, Dios era o una naturaleza absolutamente incomunicable que estaba ya en su cielo empíreo perfecto, rodeado de sus ángeles, y en el hombre había solamente corrupción y nada más, o Dios era una emanación en donde todo estaba metido dentro de la única naturaleza. Pero este modo de entender el acto creador a imagen y semejanza nos permite ver realmente el misterio hasta donde Dios se mete, siempre respetando el acto de libertad humano. Es decir, para lograr la inhabitación trinitaria, el hombre tiene que darle un sí a Dios. Es decir, tiene que reconocerlo como creador. Si no, no se puede dar esa unión. ¿Algún aspecto más respecto de lo que decimos? También se dice que el hombre es como un microcosmos, es decir, que replica dentro de sí todas las perfecciones que hay en la creación. Esto ya estaba presente en el pensamiento griego, y en los griegos se explica la particular dignidad del hombre con la expresión microcosmos, o sea, una especie de mundo menor. Como sería, digamos, el hombre sería como una síntesis de todo el universo, de todo lo que se encuentra disgregado en el cosmos. El hombre es como la unidad de todo lo que en el cosmos está disgregado. En esta imagen del hombre como microcosmos, esta imagen la asumió Aristóteles, para quien el hombre aparece no solo estando en el mundo, sino siendo parte del mundo de un modo completo. Esta cuestión es también muy importante porque nos ayuda a ver cómo el hombre se empieza a posicionar en el orden de la creación. Ya Aristóteles lo vio, es decir, Dios, el hombre está en el mundo de alguna manera resumiendo todas las perfecciones que hay en el mundo, es decir, como un compendio. Después Santo Tomás expresó esta imagen del microcosmo con la imagen del mar al que van a parar todos los ríos. El hombre es como el mar en el que se desembocan todos los ríos de las demás criaturas. En un pasaje de la Suma Teológica, cuestión 96 de la primera parte, dice: en el hombre, en cierto modo, se encuentran todas las cosas, in nomine quod modos sunt omnia, es decir, están todas las formas de las cosas que son. Así pues,
El modo de su dominio sobre lo que hay en él es una imagen del dominio sobre las demás cosas. 4 cosas caben considerar en el hombre: la razón, que les es común con los ángeles; las potencias sensitivas, que les son comunes con los animales; las naturalezas, que les son comunes con las plantas; y el cuerpo, que le iguala a los seres inanimados. Pues bien, dice Santo Tomás, la razón, en que el hombre es lo que contribuye a hacerle dominador y no sujeto de dominio, sujeto a dominio. Por consiguiente, el hombre en el primer estado, es decir, antes de la caída, antes del pecado, no dominaba a los ángeles y a toda criatura, ha de entenderse, de la que no es imagen de Dios. Las potencias sensitivas, como la irascible y la concupiscible, que obedecen algún tanto a la razón, el alma las domina imperando. Así pues también, en el estado de conciencia, con su imperio dominaba a los animales. Las potencias naturales y el mismo cuerpo no están sometidos a su impulso, sino a su uso. Por ello, el hombre, en estado de inocencia, no tenía sobre las plantas y seres inanimados un dominio imperativo y constante, sino que libremente se servía de ellos. Suma Teológica, cuestión 93. Dice que las cosas les estaban sometidas a modo de imperio. Significa la necesidad de dominarlas. Es decir, después del pecado el hombre necesitó dominarlas, por así decir, por la fuerza, es decir, a fuerza de imperio, pero que originalmente no estaban así sometidas, sino que las cosas, el hombre libremente se servía de ellas. En cambio, cuando el hombre fue expulsado del paraíso, Dios le dijo: vas a tener que trabajar la tierra con el sudor de tu frente para que la tierra te rinda frutos, para que la tierra te retribuya. Es decir, que las cosas, después del pecado, tuvieron que serle sometidas por imperio. Por imperio significa un poco por la fuerza, digamos, y no, de alguna manera, por donación directa. No sé si se entiende la idea. Esto, digamos, lo que Santo Tomás quiere destacar es justamente la unidad que hay en toda la creación desde el origen, y cómo Dios puso al hombre todo lo creado a su servicio, de alguna manera, ¿no? Aunque después de la caída las cosas cambiaron. Bueno, esto respecto de la noción del hombre como microcosmos. Hay otra imagen que se usa, que es la del hombre como horizonte, que también es usada en el pensamiento clásico. El hombre es horizonte. ¿Qué significa? Que el hombre es el confín entre 2 mundos, el mundo celeste y el mundo terrestre, el mundo terrenal. La razón de un universo jerarquizado supone la idea según la cual el hombre ocupa la cima del universo creado como en una escala de seres superiores e inferiores, ¿sí? Que a pesar de su discontinuidad, por sus grados diferentes de ser, guardan una continuidad en el orden. Es decir, en la creación el hombre ocupa esa especie de nexo entre los 2 mundos. Tal vez esto es lo que vio también Platón cuando postuló, ¿no? Esto de que el hombre en cierta manera pertenece a un mundo superior, digamos, y no a esta tierra. Porque hay naturalmente en el hombre algo que no es de este mundo, digamos, es decir, no es propiamente carnal o material. Dice Santo Tomás, de hecho, en la Suma contra los Gentiles, se dice que el alma humana es como un horizonte y confín de lo corpóreo e incorpóreo, en cuanto que es sustancia incorpórea, forma, sin embargo, del cuerpo. Es decir, el hombre, por tener una forma inmaterial, que es el alma, participa de las perfecciones de lo inmaterial, pero por tener cuerpo, participa también de las imperfecciones del orden de la materia. O sea que el alma es una sustancia inmaterial, un espíritu, porque realiza operaciones. Acá viene esto de que yo decía el otro día un poco de que es increíble que los hombres, las personas, no sepan reconocer lo espiritual que hay en el hombre.
es decir, esta naturaleza espiritual. Y es justamente que en sus operaciones, en las operaciones mismas del alma, es donde se patentiza, ¿no? Es decir, en el acto de entender. Si uno mira un poco todo el proceso que uno hace a nivel de entendimiento, es claro que cuando el ser humano entiende o conoce algo, no se le modifican su organismo, digamos. No hay ninguna glándula que se pone en actividad, ni ninguna célula, ni siquiera las neuronas se modifican cuando uno aprende algo nuevo. Entonces uno podría preguntarle, yo de hecho suelo preguntarle a mis alumnos, ¿cuánto puede conocer un ser humano? Infinitamente, todo puede conocer. Si se lo propone, bueno, ¿y eso qué implica? ¿Que se le modifica algo en el cerebro? ¿Se le agranda? No. Entonces, evidentemente, cuando hay un acto de entender, un acto de conocimiento, hay algo en el ser humano, algo distinto, algo que se modifica, pero eso que se modifica no es en absoluto de materia orgánica, ¿no? Es algo de naturaleza espiritual. Es decir, el conocimiento como tal implica una operación que es inmaterial. Dice Santo Tomás, en la cuestión 75 de la primera parte, es imposible que entienda por medio de un órgano corpóreo, porque la naturaleza concreta de tal órgano impediría también el conocimiento de todos los cuerpos. Claro, quedaría sujeta a asimilar lo mismo, digamos, ¿no? Por consiguiente, el principio de intelección llamado mente o entendimiento tiene una operación propia en la cual no participa el cuerpo. Y más adelante dice, el hecho de que el cuerpo se fatigue por la intelección es algo accidental y se debe a que el entendimiento necesita la operación de las fuerzas sensitivas, que son las que se preparan en las imágenes. Es decir, aun cuando uno lo que conoce, el conocer implica un acto absolutamente espiritual, sí hay un apoyo, digamos, un sustrato material, digamos, que obviamente uno cuando aprende, cuando estudia, se fatiga, digamos, pero lo que se fatiga no impide necesariamente que se atrofien las facultades o que no se pueda, digamos. La fatiga es una cuestión accidental, como dice Santo Tomás. Entonces, en esta idea se empieza, digamos, a ver un poco la posición del hombre en el universo entero. Y esto que yo decía al principio, de que toda la creación no se justifica sino hasta que viene el ser humano, hasta que Dios crea al hombre. Y si no, queda todo inconcluso. No sé si se entiende hasta ahí lo que venimos desarrollando. Estas cuestiones también tienen que ver con entender el modo en que Dios nos trata también. Es decir, la facultad de entendimiento está también ordenada al último fin del hombre. Es decir, tampoco Dios nos creó para que nosotros conozcamos cosas, sino para que los conozcamos a Él. O sea, en el acto creador, por eso yo digo, en el acto creador está contenido toda la justificación suficiente del hombre, desde su origen, su vida y su destino. Significa que Dios no te dio entendimiento para que te vuelvas doctor, sabio, o para que inventes un puente y seas recordado por la posteridad. Dios te dio entendimiento para que lo reconozcas a Él. Y listo. O sea, la causa final del entender de esta cuestión espiritual en el hombre tiene que ver con volver al Creador, o sea, entender la creación para volver a Él. Bueno, un poco, como a ver, más o menos resumidamente para no alargarnos mucho, algunas cosas que yo he tomado del padre García Vieira en los 6 días de la creación, algunas cosas que él dice respecto del sexto día, que son muy, muy interesantes. Un poco, por supuesto, todo lo que venimos diciendo, pero con alguna cuestión que nos va a dar pie a la conclusión. Dice el padre García Vieira que en el hombre se dice a la imagen de Dios creado, no imagen perfecta, sino imperfecta, ¿no? En cambio, el Hijo es la imagen de Dios perfecta.
Todas las criaturas tienen a Dios como causa ejemplar y en cierto modo reproducen las perfecciones divinas. Un poco lo que veníamos diciendo. Pero no toda similitud tiene la razón de imagen. Para la razón de imagen, como dice Santo Tomás, requiere similitud de segunda especie. Como la imagen del rey está en su hijo, según accidente propio de la naturaleza específico, como la figura. Así, la imagen de César está en la moneda. La razón de imagen o la imagen vienen por razón de naturaleza intelectual. Solo las criaturas intelectuales, esto es la conclusión, solo las criaturas intelectuales, propiamente hablando, están hechas a imagen de Dios. Pero claro, ¿qué pasó? Que la desobediencia del hombre borró esa imagen. Sin embargo, por un acto de la gracia, esa imagen se puede restituir. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que el pecado borra la imagen y semejanza que Dios me dio en el acto creador. Es decir, el pecado desfigura la imagen natural inscrita en la naturaleza. El misterio de la cruz vino a restaurar lo destruido por el pecado. Y el hombre real recupera la capacidad de volver a Dios y recobra, en una escala apreciable, el dominio sobre las cosas. Es decir, cuando el hombre se aleja de Dios por el pecado, pierde dominio sobre las cosas. Esto que decíamos, al mencionar al hombre como microcosmos y como horizonte, el pecado nos borra de alguna manera esa posibilidad y entorpece la facultad que Dios nos otorgó de imperar sobre las cosas. Y esta restauración, digamos, se da obviamente por Jesucristo, que es la imagen plena y perfecta de Dios, ¿no? Según lo que dice el apóstol a los Efesios, ¿no? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, por cuantos de Él nos eligió antes de la constitución del mundo como para que fuésemos santos y irreprochables ante Él. Es decir, la imagen que el pecado nos borra, la recuperamos en Cristo, que es verdadera imagen de Dios Padre. Es decir, solamente por Cristo el hombre puede recuperar esa imagen perdida, esa semejanza con Dios, pero solamente por Cristo. Esto también es muy importante, porque si no, yo pienso que a Dios accedo por vía directa, o sea, no necesito nada, no necesito vida sacramental, no necesito gracias actuales y suficientes, no necesito en general vida sacramental. Bueno, solamente por Cristo el hombre recupera su ser, imagen y semejanza de Dios. Bueno, sin embargo, el hombre creado es de tierra, o sea, es polvo. Y es a ese polvo, según el relato del Génesis, donde Dios sopla el espíritu, ¿no? Un poder, digamos, infinito, tiene la potestad de darle vida a un cuerpo inanimado, es decir, infundir un espíritu. Quiere decir que en la formación del ser humano, el alma espiritual es unida por Dios a una materia ya preexistente, un barro. Es muy importante esto también de una materia preexistente, porque implica que Dios, cuando nos creó con una materia. Parece una cosa obvia, pero significa que Dios quiso que el hombre tuviese un cuerpo, una materia, un sustrato, digamos, un soporte orgánico, ¿no? Y está expresado en el Génesis con esta idea del barro. La palabra polvo hace referencia al cuerpo o materia corpórea unida al alma como a su forma sustancial. También aquí se destaca, se recupera la noción del hombre como microcosmos, digamos, ¿no? Este pertenecer al cosmos, tener sus pies sobre la tierra, porque en realidad viene constituido por esa materia. Entonces, bueno, nosotros creemos que la materia preexistente, que ha sido el polvo, el barro, lo más informe posible y por lo mismo lo más apto posible para recibir la forma sustancial. Como dice Santo Tomás,
es necesario que el primer principio material esté máximamente en potencia, es decir, que Dios toma una materia absolutamente informe, o sea, lo más informe posible, lo más indefinida posible. Es decir, Dios no nos dio cuerpo tomado de, no sé, de una montaña, de un paisaje, de algo sublime. No nos dio alma sobre algo sublime, nos dio alma sobre lo más alejado de la perfección del acto, de la forma. A lo que Santo Tomás llama máximamente en potencia. Nosotros atravesamos nuestra vida cristiana de ser lo máximamente en potencia a llegar por las virtudes a ser el máximo, a tener el máximo de potencia en las virtudes, digamos. Santo Tomás llama a las virtudes ultimum potencia, el máximo de potencia, digamos, es decir, cuando uno es capaz de dar todo lo que tiene predispuesto, digamos, todo por naturaleza, cuando el hombre actualiza todo lo que puede llegar a actualizar. Es decir, que vamos desde el barro hasta la actualización de las virtudes en nuestro trayecto existencial, que es también nuestro camino a la perfección, digamos. Es decir, que el hombre también se perfecciona desde el barro por las virtudes hasta su mayor semejanza con Dios, es decir, en esta idea de recuperar la imagen. Esto de ser barro, digamos, es muy interesante porque también le da noción a nuestra condición humana, ¿no? Es decir, el hombre es polvo y de ahí se toma el concepto de humanidad, del humus, ¿no? De ahí viene la palabra humano, del ser tierra fértil, ¿no? La tierra de donde sale todo, ¿no? Pero el hombre, digamos, es sacado de ahí, ¿no? Esto también es curioso, ¿no? Las criaturas son hechas, digamos, a un modo, a un dictamen divino, ¿no? En cambio, Dios como que recrea la humanidad infundiéndole el alma a una materia preexistente, y como que el relato del Génesis se pone, digamos, un poco más minucioso en relatar esto, en contarnos esto, justamente para resaltar nuestra condición de barro, digamos. Desde donde más se va a reproducir esta idea de imagen y semejanza. Es decir, el hombre tiene entonces, por una especie de necesidad o deber de respuesta al Creador, el ser siempre imagen de su Creador. Es decir, conservar en acto todas las virtudes que se perdieron a partir del primer pecado, y recuperar permanentemente o repetir la imagen de Dios. Tiene mucha connotación esta idea también de la humildad. O sea, la palabra humildad también tiene la misma raíz de ser tierra, ¿no? Entonces, obviamente que el pecado de Adán, que consistió en un acto de rebeldía contra Dios, fue un acto de soberbia que fue justamente atentar contra ese propósito de Dios de, con un poco de tierra, ser capaz de reproducir la imagen de Dios. Pero no, los primeros padres quisieron ser como Dios directamente, ¿no? Entonces, en ese acto de rebeldía perdieron la unidad original. Bueno, muy bien. Aquí me viene a la memoria el video de miércoles de ceniza, ¿no? Para la conversión. Polvo eres y el polvo eres. Sí, absolutamente, claro. La necesidad que tiene el hombre de reconocer eso. Sí, claro, por eso la liturgia recupera, digamos, esa misma idea, digamos. Porque es el deber del hombre de reproducir la imagen de Dios Padre. Por actos, o sea, por una serie de actos voluntarios e intelectuales o espirituales que encaminen su existencia hacia su único fin. O sea, porque todo es circunstancial en la historia del hombre, en el transcurrir de la historia del hombre, todo va a ser circunstancial o, si se quiere, accidental, digamos. Es decir, todo va a estar predeterminado al modo en que Dios lo planeó. Pero tu fin último, sí o sí, es rendir cuentas del modo en que nosotros hemos reproducido
la imagen de Dios Padre. Que además en eso consiste la gloria de Dios también, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el fin del hombre? Salvarse, alcanzar la bienaventuranza eterna. Sí, y también la gloria de Dios. O sea, no solo en mi salvación, sino la gloria de Dios. Entonces yo con mi vida tengo que encaminarme hacia Dios y además darle gloria. Es decir, hacer brillar en el alma esta imagen de Dios viviente por la cual fui creado. Y aquí viene todo a colación. La alabanza, la acción de gracias, las mortificaciones, porque, digamos, es incluso la liturgia, digamos, es el modo en que nosotros rendimos culto a Dios, es el modo en que buscamos reproducir esa semejanza con Dios. No es algo caprichoso, digamos. Por eso en la liturgia también está plasmado, digamos, esto, ¿no? Bueno, para terminar, hay algunas disquisiciones quedaron pendientes, pero pasamos, dentro de lo que dijimos, a cerrar con esta idea de las bienaventuranzas como arquetipo del hombre redimido en Cristo. Es decir, el hombre de las bienaventuranzas es el hombre salvado, es el hombre que alcanzó la plenitud de sus perfecciones en Cristo. Y Jesús, nuestro Señor, las deja, digamos, nos deja como ese plan de vida, como un plan de vida que desde el Sermón de las Montañas nos indicó para seguir el camino de la bienaventuranza eterna, digamos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Podríamos detenernos sobre cada una de las bienaventuranzas, pero digamos, este plan que Cristo predicó desde el monte, desde el sermón del monte, nos llega a nosotros como el único arquetipo. En las bienaventuranzas están presentes los tres arquetipos humanos, digamos: el santo, el sabio y el héroe. El santo, el sabio y el héroe tienen que replicar sí o sí algunas de las bienaventuranzas que Dios, que nuestro Señor menciona acá. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Una vez, hace poco me decían que, digamos, esta cuestión de que uno a veces no quiere que cuando educa a sus hijos, que sus hijos renieguen con las cosas malas del mundo. Es decir, uno en su plan educativo busca que sus hijos crezcan en las virtudes, conozcan el bien, la verdad y la belleza, y por supuesto tengan el mínimo contacto posible con el mal. O sea, hasta donde nosotros podemos evitárselo, hay que evitárselo. De hecho, me parece a mí que un proyecto educativo tiene que consistir en eso, en conducir un alma hacia la bienaventuranza, ¿no? Hacia estas bienaventuranzas. Entonces, alguien me planteaba así, pero vos no podés impedirle que conozcan el mundo, porque ellos tienen que vivir en el mundo real. En el mundo real hay cosas malas y bueno, hay que darles contacto con eso. Bueno, acá en esta bienaventuranza que dice Cristo, bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra, hace referencia a eso. Es decir, bienaventurados los que son conducidos por el bien y son domesticados por Cristo, digamos. Es decir, aquellos que imitan en sí mismos la imagen de Cristo, manso y humilde de corazón, porque ellos poseerán la tierra. Es decir, no por mucho renegar con las cosas del mundo yo me voy a volver más virtuoso, más apto, más, más exitoso,
Obviamente que si mi ideal humano es el éxito, y sí, tengo que salir a la calle, al mundo y a renegar con las cosas del mundo y ganar al mundo, trepar, conquistar lo que sea, serruchar pisos, engañar, no sé, o sea, obviamente, digamos, si mi ideal es el éxito temporal, y sí, a la calle. Pero si mi ideal es Cristo, el modelo es Cristo. No hay esa necesidad absurda de tener que renegar con los males del mundo. Primero hay que volverse virtuoso, es decir, primero hay que ganar la fortaleza. Esto que les mencioné antes, como define Santo Tomás a la virtud, como el máximo de potencia, bueno, hay que tener ese máximo de potencia para que cuando venga el mal uno resista, ¿no es cierto? Porque es el ideal de la virtud, es decir, la virtud incluso que no consiste solamente en defenderse tímidamente, sino en atacar, o sea, atacar contra el mal que hay en el mundo, contra el mal que se nos viene encima. O sea, ¿con qué idea voy a ir yo a, digamos, a coquetear con el mundo, a, digamos, conocer todas las cosas que el mundo da para después discernir, a ver para qué lado agarro? Sí, si podés discernir, porque el mundo, como dijo el padre Petit al principio, cualquier cosa que vos pienses del mundo, ya estás perdido. O sea, si el mundo te formateó de alguna manera un criterio, una idea mental, ya está. ¿Se entiende? Entonces, acá el ideal siempre tiene que ser la bienaventuranza. La figura del monte está bien porque la virtud es el diente arriba, el vicio es el diente abajo. Muy bien, claro, sí. Buena imagen, es decir, para ir a escuchar este arcano misterio, hay que subir, hay que trepar el monte, sí, realmente. Así que bueno, esto hasta acá llegamos. Me parece que hay mucho todavía para profundizar y demás. Yo espero que más o menos haber sido claro.